Hoy estaremos hablando de qué pasa cuando todo terminó, esa relación, esa dinámica que tenían de repente acabó, pero no hubo un cierre. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No te pierdas el episodio de hoy. Bienvenida a Conéctate y Florece, un espacio en el que comenzarás a conectar contigo misma para poder descubrir cuáles son las raíces de la insatisfacción con tu vida y poder entonces sanarlas y nutrirlas para que empieces a florecer. Mi nombre es Coralis y estaré cada semana conversando de lo que implica vivir desconectada de ti misma. Quiero que sepas que es más común de lo que pensamos que se den estas dinámicas en donde de repente no hubo un cierre, o al menos no hubo el cierre que uno quería o esperaba, porque eso también lo he visto mucho en terapia, que hubo un tipo de cierre, pero no es el que la persona quería o necesitaba ver o necesitaba la conversación que quería tener, no se dio tal cual, así que de alguna manera se queda esta sensación de que no hubo cierre. Y hay otros casos donde en efecto no hubo nada de cierre. Por ejemplo, que estás hablando con alguien, ya sea que son pareja o un casi algo, lo que fuera, y de repente una de las dos personas desaparece, te hace un ghosting, ¿verdad? Pues ahí claramente no hubo nada de cierre. En fin, independientemente, sea el escenario uno, que era en el que sí hubo algún tipo de conversación, pero no fue la que tú querías y sentiste que no hubo el cierre que necesitabas, o el escenario 2, en donde no hubo nada de conversación y simplemente las cosas se cayeron sin hablarse, independientemente de cuál de los dos escenarios, esa sensación de que no hubo un cierre para ayudarte a procesar esa pérdida está presente. Y esto, como te dije, no es tan común, es más común de lo que pensamos y me llega mucho a terapia. Vamos a hablar de eso porque cuando nos ocurre este tipo de situaciones, nuestro instinto, ¿cuál es? No, espérate, yo tengo que buscar a la persona, yo tengo que hablar, tengo que decirle, tengo que preguntarle, ¿verdad? Muchas veces cuando no hay un cierre hay muchas dudas, muchas interrogantes, hay muchas cosas que se quedan en el aire. No es solamente quiero un cierre para yo poder decirle lo que no le pude decir, es también para preguntar, entender, saber qué le pasó a la otra persona, por qué cambió su forma de ser, por qué actuó como actuó. Así que muchas veces queremos este cierre y esta conversación para expresar, pero también para entender y responder preguntas. Punto. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? Vuelvo cuando no tuvimos el cierre. La realidad es que lo que te voy a decir no va a ser muy bonito. Y es que cuando estas cosas pasan, ok, puedes dar un intento, yo te diría un único intento, si entiendes que te va a ayudar tener esa conversación, tener algún tipo de cierre formal, puedes hacer un intento de contactar a esta persona. Ahora bien, gran parte de las veces, y te lo digo, vuelvo por experiencia, porque esto lo veo en terapia constantemente, gran parte de las veces, si por ejemplo, sobre todo cuando la persona fue que se desapareció, tú puedes hacer el intento de conversación para tener ese cierre o de tener ese último encuentro, pero de entrada te digo que hay una alta probabilidad de que la persona te piche, que no te haga caso, o que te conteste y te diga, te dé excusas, o que no te conteste tan siquiera y puedes salir más perjudicada, tener presente esto, pero si entiendes que quieres por lo menos hacer un último intento, está bien, hazlo. Ahora, un intento y ya. No sigas, no sigas. A veces toca aceptar que el cierre que queríamos no lo tuvimos. Y yo sé que el escenario ideal hubiera sido tener una conversación como dos personas adultas, aclarar las cosas, tener todo, ¿verdad? Ser que tú te hayas podido expresar, poder haber entendido qué era lo que le pasaba a la otra persona. Ese yo sé que es el escenario ideal, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero si ese escenario no se está dando por cosas que están fuera de tu control, entiéndase, por lo que está haciendo o dejando de hacer la otra persona, toca aceptar, toca aceptar que el cierre ideal no lo vas a tener. Y el cierre te lo tienes que dar tú. No va a poder ser un cierre como tú querías con la otra persona, con esta mega conversación, para aclarar las cosas. Aceptación. Y la aceptación yo sé que no es nada fácil, de hecho es muy difícil, pero la aceptación libera. Te lo digo de verdad, la aceptación libera. Otro motivo por el cual yo no soy tan fan de que trates de buscar a la persona y contactarle para tener esa última conversación, como te dije, si sientes que tienes que hacerlo, pues haz ese único intento. Pero hay otro motivo por el cual
yo no soy tan fan de que esto se dé. Y es porque a veces esa última conversación es como inconscientemente, ¿verdad? Una excusa de tu mente para de alguna manera mantener algún tipo de atadura con la persona. No siempre, ¿verdad? Pero gran parte de las veces es una forma inconsciente de pues conectar por última vez, vernos por última vez y en esos conectar por última vez, vernos por última vez, conversar por última vez, pueden pasar cosas. Y lo peor es que no, yo creo que el 1% de las veces esas cosas que pudieran pasar son cosas bonitas de que, mira, esta persona se da cuenta que te valora y decide quedarse y estar ahí contigo y se arrepiente y cambia por completo. Eso es un menos de un 1%. Normalmente a las cosas que me refiero que pueden pasar es que de repente la persona te enganche nuevamente, te ilusione, pero no haga cambios reales. Entonces tienes esta, entre comillas, última conversación, de repente la persona te dice cosas que tú, ay, wow, es cierto, pues sí, le voy a dar un chance, porque es que bendito, él estaba pasando por un momento difícil y por eso se desapareció 2 semanas, eh, me vuelvo y me ilusiono y después termino otra vez dolida cuando vuelva a pasar lo mismo, porque la persona no hizo un cambio genuino. Y eso es un riesgo que a mí siempre me preocupa de tener estas últimas conversaciones cuando las cosas se cayeron así solas de repente. Porque pues está ese leve chance de que te ilusiones otra vez y vuelvas a salir herida. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Porque lo que te dije fue, lo que yo recomiendo es que aceptes que no tuviste el cierre ideal y me imagino que te dices, ok, acepto y ya está, me quedo así. Bueno, yo te voy a dar unos tips para que hagas algunas cosas, pero estés tú misma, ¿verdad? Yo te dije, aceptes y te des el cierre tú misma, pues, ¿qué puedes hacer tú por acá sin la persona para tú tener tu propio cierre? Y ahí es distinto, porque para el proceso de clausura, de duelos, hacer rituales de cierre es maravilloso. Y tener los cierres, vuelvo, ayuda muchísimo. También así el cerebro hace como un clic de que, ok, oficialmente esto acabó. Lo que quiero es que puedas hacer cierres que dependan 100% de ti y no dependan de terceras personas. En este caso, esa persona con quien tú querías hablar para terminar de resolver, cuando la persona te está huyendo y se desapareció y no te quiere contestar. Pues, ¿cómo haces tú tu propio cierre? Así que tienes varias opciones. Y aquí yo siempre lo dejo a la discreción de la persona, porque al final cada cual hace lo que resuena más pues, con su personalidad, con su forma de ser. Punto. Yo soy muy de escritura. Así que a mí, y yo he hecho mis propios cierres, yo lo he hecho escribiendo y yo me hago como un contrato para que mi cerebro lo sienta como algo formal. Pero vuelvo, no tiene que ser así tal cual. En mi caso, lo que yo he utilizado es yo así cojo una hoja de papel y escribo, yo, Coralis Arroyo Ríos, me comprometo a dar fin o cierre a esta relación, slash dinámica, slash lo que tú quieras. Hoy, por ejemplo, 22 de mayo del 2026, y esto implica, y pongo detalladamente los cambios que van a requerir de mí. Por ejemplo, y esto implica, qué sé yo, que si la persona de repente aparece, no le voy a contestar, o que voy a poner este límite, o que vamos a suponer que es una persona que veo presencialmente en diferentes escenarios, que voy a evitar los espacios donde veo a esta persona y si por algún motivo me lo encuentro, mi reacción va a ser X, ya sea saludarlo como si nada y continuar o ignorarlo o lo que te dé la gana a ti de hacer. Eso lo dejo súper a tu discreción. Pero establecer, vuelvo como en formato contrato, lo que determiné hoy, con la fecha de hoy y las acciones concretas que implican ese nuevo compromiso que yo estoy haciendo de cierre. Eso es una opción, una idea. Hay otra idea que es hacer como si le fueras a decir todo lo que querías decirle en esta conversación de cierre que no pudiste tener. Lo puedes decir así tal cual hablado, aunque sea hablando de una silla vacía. Ese es el ejercicio, así se llama, de hecho, el ejercicio de la silla vacía. Y tú te desahogas y le dices todo lo que no pudiste decirle. O lo haces por escrito, escribes una carta, vacías todo lo que estés sintiendo y ya al final, lo bueno de que hacer una carta es que puedes darle seguimiento
ejercicio del cierre, porque no es solo escribir, es después qué hago con la carta. Con la carta tú la puedes quemar, tú la puedes enterrar, tú la puedes romper. Así que tú puedes variar la actividad, vuelvo, dependiendo de lo que más te beneficie a ti. La puedes, qué sé yo, la puedes quemar y la ceniza la siembra en una planta. Aunque no, la planta como que le da continuidad. No, no, no. No me encanta la planta, pero si a ti te llama lo de ponerlo en una planta, lo puedes hacer también. Lo que digo es que puedes ser creativa. Esto lo puedes hacer tú sola en un espacio con tus velitas. Te puedes ir a la playa a hacer esto, o a algún sitio natural, un bosque, un parque. Lo importante es que tú sientas que el espacio es tuyo, que finalmente lo pudiste hacer a tu forma. No fue el escenario ideal, vuelvo. Yo sé que no es el escenario ideal en el que pudiste tener la conversación que querías con la persona, pero de las cosas que están en tu control, te haces el cierre que más se ajuste a ti, a lo que a ti te guste, a lo que tú disfrutes y a lo que vaya acorde con tu personalidad. Y básicamente de esta manera tú tienes tu proceso de cierre aún sin haber tenido esa conversación con la persona. Pero el primer paso es aceptar que esa conversación no va a estar y luego procede a determinar de qué forma tú quieres hacer tu cierre. Algo bien importante es que este cierre, de alguna manera, idealmente, lo comuniques a alguien. Puedes comunicarlo a la persona, o sea, puede ser un mensaje, no esperando respuesta. Aquí el mensaje, la información es distinta, porque no es una conversación de vamos a tener una última conversación de cierre, es tú dejarle saber, mira, ya acabó todo por mi parte, no me vuelvo a buscar, no hablemos más nada, no sé. Eso lo puedes hacer, em, porque de alguna manera formaliza de manera externa, me refiero. Lo que tú hiciste, no solamente tú lo sabes, ya lo sabe otra persona, pero no tienes que tampoco hacerlo hablando directamente con la persona. En mi caso, cuando yo lo hice, que hice mi propio contrato, yo le escribí a la persona y le dejé saber porque no estábamos en malos términos y yo sabía que me podía escribir en cualquier momento para cualquier tontería. Así que en mi caso yo la hice precisamente para que supiera que ya acabó y que por favor no me buscara. Em, en mi caso, yo lo hice por ese motivo. Si es una persona que desapareció de tu vida, que ni siquiera te contesta, bueno, tú le puedes mandar incluso el mensaje de cierre, mandándolo por buen sitio y desahogándote, lo puedes hacer. Pero igual, no tienes que escribirle a la persona. Si no quieres escribirle, no hay que hacerlo. Pero sí te digo que por lo menos lo externalices a otra persona, a una amiga, a una persona de confianza. ¿Por qué? Porque cuando el compromiso y el cierre lo haces tú contigo misma y ya, y nadie se enteró, si de repente la persona reaparece y tú flaqueas, nadie se va a enterar que tú te habías comprometido y que lo rompiste. Así que yo necesito que alguien más lo sepa, porque esto te da una leve presión de que tienes que comprometerte con lo que tú misma estableciste, porque hay alguien más que lo sabe. Y aunque eso no quita las probabilidades de que a veces uno flaquee, esto puede pasar, pero las hace más chiquitas. Esas probabilidades disminuyen un poco porque hay una leve presión externa de que más gente lo sabe. Así que eso es lo que te propongo. Yo espero que de aquí, después de que tú escuches este episodio, yo no quiero volver a escuchar que alguien me diga, no, es que yo quiero tener esta conversación de cierre y quiero que nos veamos y quiero coordinar y quiero buscarlo para que hablemos y que me explique por qué hizo lo que hizo. Mira, acepta el cierre. ¿Sabes cuál fue el cierre? Su conducta, su desaparición. Ese es el cierre. Así que te toca a ti hacer tu propio ritual contigo misma y salir de eso. Pero tratar de tener esa conversación lo que va a hacer es engancharte ahí, seguirle dando poder sobre ti a esta persona que no lo merece. Ya, continúa tu camino, te encargas tú de darte el cierre que tú necesitas y seguimos andando, que hay muchos peces en el mar, muchos. Esto no es una pecera pequeña, hay muchos peces en el mar y a veces nos queremos quedar enfocadas ahí en el único pececito que no es ni suficiente. Así que no vamos a aceptar migajas, continúas con tu vida, haces tu cierre, le avisas a alguien, le dejas saber lo que hiciste para que te dé una leve presión y ya, that's it. Así que con esto estamos en el episodio de hoy. Espero que esta técnica te esté funcionando. Me cuentas cómo te va en tu proceso de cierre. Me encantaría leerte o escucharte. Eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo y cuídate mucho.